Hello kids, good morning, welcome to another class. Bienvenido a otra clase. Es un gusto tenerte conmigo. Ahora sí, ya tienes preparado tu notebook, your pencil case. Vamos a empezar. Let's go. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con estas palabras. Iniciamos con la palabra what. Repeat what. ¿Sabes qué significa? ¿Qué? Muy bien. La siguiente, where. Repeat where. Y significa dónde. La tercera, when. Repeat, when. Y significa cuándo. Number 4, why. Significa por qué. And the last one, how. ¿Qué significa cómo? Muy bien, estas palabras nos ayudan a realizar preguntas. De hecho, las conocemos como WH word, ¿ok? Como palabras WH, porque nos ayudan a realizar preguntas y de hecho es lo que va al principio de cada pregunta, la mayoría de los casos. Ahora, vamos a checar cómo es una estructura para realizar una pregunta utilizando estas WH word, ¿ok? Muy bien. Teniendo estas WH word, necesitamos después un auxiliar, un auxiliary. En este caso, el día de hoy vamos a ver do o does. Son dos auxiliares, do o does. Muy bien. Después necesitamos un sujeto. Puede ser you, he o she para el día de hoy. Vamos a ver nada más estos tres. You, he o she. Muy bien. Después necesitamos un verbo. El verbo que sea. Un complemento si es necesario. Y por último, el signo de interrogación, de question mark. Esta es la estructura para realizar preguntas. Vamos a repasar un poquito para ir practicando la estructura de estas. Muy bien. Muy bien, vamos a dar un pequeño espacio para los auxiliaries, ¿ok? El auxiliar. Muy bien, primero tenemos a una persona que te está señalando a ti, you, porque indica ese pronombre personal, you, tú. Repeat, you. Excellent. Para este pronombre personal vamos a utilizar el auxiliar do. Repeat, do. Very good. La siguiente, tenemos a una girl y el pronombre personal es ella, ¿cierto? Muy bien. Ella se dice she. Repeat, she. Muy bien. Y el auxiliar que le corresponde es does. Repeat, does. Excellent. Vamos con el boy. Este boy se refiere a él. Pronombre personal, él. He. Repeat, he. Y su auxiliary es does. Muy bien. Vamos a checarlo. You do. Very good. She does. He does. Muy bien, entonces ya sabemos qué auxiliar vamos a utilizar con cada uno de los personajes o de los pronombres personales. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Entonces habíamos dicho que la estructura para una pregunta empezamos con una WH word, después de un auxiliar, recuerda puede ser do o does. Después necesitamos un sujeto, de quién estamos hablando, un verbo y un complemento si es necesario. Y lo que sí realmente es necesario es el question mark, el signo de interrogación. Cabe mencionar, chicos, que esta es la estructura y el auxiliar que utilizamos para preguntas en presente simple, porque hay muchos auxiliares más, pero ahorita solamente nos vamos a enfocar a estos, ¿ok? Muy bien, vamos a tener aquí unas palabras. Tenemos does, live, Gwen, Kelly,
y un question mark. Esta no es una pregunta. Sí tiene partes de una pregunta, pero está en desorden total. ¡Qué horror! ¿Me ayudas a acomodarla correctamente? Vamos a guiarnos con esa estructura que tenemos aquí enfrente. Vamos a empezar. La estructura dice, necesito una WH word. Una palabra que es WH word. Muy bien, vamos a poner where. Excellent. Después dice que necesito un auxiliar. ¿Puedes ver el auxiliar? Yes. Does. Muy bien, does. Y después dice que necesitamos un subject, un sujeto. ¿De alguien de quién estamos hablando? Kelly, muy bien. Kelly es she, es ella, ¿verdad? Pero aquí nos están dando su nombre, Kelly. Y por último dice que necesitamos un verbo, un verb. El verbo es live, vivir. Complement. No nos dan complemento, pero sí nos dan la última parte, el question mark. Muy bien, ¿cómo quedó nuestra pregunta? Where does Kelly live? Muy bien, ¿en dónde vive Kelly? Excellent, very good, lo hicimos muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Otro desorden total. Sí, tenemos Kelly otra vez. On Monday, el lunes. Dos. Eso es un auxiliar. What? ¿Qué? ¿Tenemos un do? ¿Dos auxiliares? No puede ser. Y un question mark. Esto creo que sí va a estar muy difícil. Vamos a hacerlo juntos. Necesitamos primero, dice una WH word. Muy fácil. Pondríamos what. Muy bien. Después un auxiliar. Pero aquí creo que son dos auxiliares. No sé, me estoy haciendo bolas. Do y does. Vamos a saltarnos ese paso. Y después dice que necesitamos un subject, un sujeto. Sí, ¿de quién estoy hablando? De Kelly. Muy bien. Entonces, el sujeto es Kelly. Ya sé qué auxiliar le pertenece. ¿Recuerdas cuál? Para ella, para she. Yes, does. Muy bien. Entonces ya lo voy a poner. Después necesitamos un verbo. El verbo do. ¿Qué significa hacer? Puede ser utilizado como verbo o como auxiliar. Entonces, en este caso, como ya tengo mi auxiliar, es el verbo do, hacer. Necesito un complemento. Sí nos dan un complemento. On Mondays. Y por último, el question mark, signo de interrogación. ¿Cómo quedó nuestra pregunta? What does Kelly do on Mondays? ¿Qué hace Kelly los lunes? Very good, kids. Fue increíble. No te preocupes, vamos a ir practicando poco a poco la estructura de las preguntas en presente simple. Ahora hay que practicar un poco sobre estas palabras WH words. Muy bien, vamos a jugar con la ruleta. Recuerda, va a girar y en el que quede, tú tienes que pronunciarlo y decir el significado en español. Por ejemplo, si queda en what, vas a decir what, ¿qué? ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. Let's go.
Fue un gusto estar con ustedes. Fue una clase muy cortita, pero recuerda ir practicando y memorizando esa estructura de las preguntas, porque te va a ayudar muchísimo. Pasa una excelente tarde. Nos vemos pronto. Goodbye.